Sara Martínez jamás imaginó que su vida se haría añicos como cristales en una fría mañana de invierno. A sus 28 años, tenía todo lo que la mayoría sueña: una exitosa carrera en marketing en el centro de Chicago, un hermoso apartamento con vistas al lago Michigan y un prometido que le prometía el oro y el moro. Pero las promesas, pronto descubriría, eran tan frágiles como la escarcha matutina. La primera grieta apareció un martes. Sara llegó temprano del trabajo, emocionada por sorprender a David con entradas para el concierto al que había mencionado que quería ir. Subió las escaleras hasta su apartamento, con las llaves tintineando suavemente en la mano y una sonrisa en los labios. El sonido de risas se coló por la puerta. La risa de David se mezcló con otra voz que no reconoció. La voz de una mujer. Su mano se quedó paralizada sobre el pomo. Un escalofrío le revolvió el estómago, pero lo apartó. David solía tener amigos en casa. No era nada fuera de lo común. Giró la llave lentamente, sin querer interrumpirlo si estaba en una llamada importante. La puerta se abrió silenciosamente, y lo que vio quedó grabado en su memoria para siempre. David estaba en el sofá, abrazando a una pelirroja a la que Sara jamás había visto. Se besaban con una pasión que Sara creía que solo le pertenecía a ella. La entrada del concierto se le escapó de los dedos entumecidos, cayendo al suelo como un sueño roto. Ni David ni la desconocida se percataron de que estaba allí, paralizada en la puerta de su propia casa. Sara retrocedió en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Cogió el bolso y salió, dejando la puerta abierta. No los enfrentó. No gritó, ni lloró, ni exigió explicaciones. Simplemente se marchó porque a veces la verdad golpea tan fuerte que las palabras sobran. Durante 3 días, se quedó en una habitación de hotel mirando las paredes, intentando comprender su vida. David la llamó decenas de veces, le envió cientos de mensajes, pero ella no fue capaz de leerlos ni de escuchar sus mensajes de voz. Al 4.º día, por fin regresó a recoger sus cosas. David la esperaba, pálido y desesperado. Le suplicó que lo escuchara, que lo entendiera, que lo perdonara. Él afirmó que no significaba nada, que solo la amaba a ella, que había cometido un terrible error. Pero Sara ya había tomado su decisión. Empacó sus pertenencias en silencio mientras él suplicaba a sus espaldas. Cuando llegó a la puerta por última vez, finalmente habló. «Espero que haya valido la pena perder 5 años por ella», dijo en voz baja, y desapareció de su vida para siempre. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de la vida de Sara. Se mudó temporalmente con su hermana, pero incluso rodeada de su familia, se sentía completamente sola. La traición la había herido más de lo que esperaba. No se trataba solo de perder a David, sino de perder la fe en el amor y la confianza en el futuro que había planeado con tanto esmero. Su trabajo se resintió. Se sentaba en las reuniones mirando fijamente las presentaciones mientras sus compañeros discutían campañas y estrategias. Su jefa, una mujer amable llamada Margaret, la apartó una tarde. En lugar de criticarla, Margaret le ofreció comprensión y le sugirió que se tomara un tiempo libre para recuperarse. «A veces», dijo Margaret con dulzura, «necesitamos derrumbarnos por completo antes de poder reconstruirnos con más fuerza». Sara se tomó un mes de vacaciones y condujo hasta la casa de su infancia en la zona rural de Montana. El rancho de sus padres se encontraba en un valle rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. De niña, siempre había encontrado paz allí, y esperaba que el paisaje familiar la ayudara a reencontrarse consigo misma. Su padre, un marine retirado, echó un vistazo a su hija destrozada y sabía exactamente lo que necesitaba. Sin decir mucho, la puso a trabajar en el rancho. Creía que el trabajo físico podía curar heridas que las palabras no podían tocar. Sara pasaba los días reparando cercas, alimentando al ganado y cabalgando por interminables campos. El trabajo era duro y agotador, pero se sentía bien cansarse de algo real y significativo. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de púrpura y oro,
Su padre se unió a ella con 2 tazas de café. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato antes de que él hablara. «Sabes, Sara, he visto a mucha gente fuerte quebrarse bajo la presión. Algunos nunca se recuperan, pero otros usan ese punto de quiebre como base para construir algo aún más fuerte. La elección siempre es nuestra». Esa noche, Sara tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo sobreviviría a esta traición. La usaría para convertirse en alguien completamente nueva, alguien más fuerte, más valiente y más decidida que nunca. Todavía no sabía exactamente qué significaba eso, pero por primera vez en meses, sintió una chispa de algo que podría haber sido esperanza. A la mañana siguiente, comenzó a investigar algo que nunca se había planteado seriamente, pero que siempre había admirado en secreto: el ejército. En concreto, se sintió atraída por las historias de mujeres que habían superado los límites tradicionales, que habían demostrado su valía en los entornos más exigentes imaginables. Mientras leía sobre el OSEAL de la Armada y las operaciones especiales, descubrió que, si bien las mujeres no podían formar parte del OSEAL, existían otras unidades de fuerzas especiales donde podían servir con distinción. Cuanto más aprendía, más decidida se sentía. Transformaría su dolor en propósito, su debilidad en fortaleza. Sara Martínez estaba a punto de embarcarse en una aventura que pondría a prueba todos sus límites, la impulsaría más allá de todo lo que creía posible. En definitiva, le enseñaría que, a veces, lo más hermoso de romperse es la oportunidad que brinda para reconstruirse exactamente como uno elige ser. La transformación de Sara comenzó con una simple llamada a una oficina de reclutamiento militar en Billings. El sargento que la atendió se mostró sorprendido cuando preguntó por las oportunidades para mujeres en operaciones especiales. Tras explicarle su trayectoria y sus motivaciones, le programó una cita para la semana siguiente. Entrar en la oficina de reclutamiento fue como adentrarse en otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de pósteres de soldados en acción, y el aire vibraba con propósito y determinación. El sargento Rodríguez, un hombre curtido por el sol, de mirada amable y apretón de manos firme, pasó 2 horas con Sara, explicándole la realidad de la vida militar y los desafíos particulares de las operaciones especiales. «Señora, no voy a endulzarle la píldora», dijo, reclinándose en su silla. «De lo que habla no es solo difícil. Es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer. Las exigencias físicas la llevarán más allá de lo que cree posible. La presión mental pondrá a prueba hasta la última gota de su fuerza de voluntad. E incluso si lo da todo, no hay garantía de que lo logre». Sara escuchó atentamente, pero en lugar de desanimarla, su honestidad solo fortaleció su resolución. Ya había sobrevivido a la peor traición que pudiera imaginar. Ya la habían destrozado por completo. ¿Qué podía ser peor que el vacío que había sentido durante meses? «Sargento Rodríguez», dijo con firmeza, «no busco algo fácil. Busco algo que me transforme por completo. Si fuera sencillo, cualquiera lo haría». Él la observó detenidamente durante un largo rato y luego sonrió. «Señora, creo que tiene lo que se necesita. Pero primero, debe ponerse en la mejor forma física de su vida. El entrenamiento militar básico es solo el comienzo. La selección para operaciones especiales es algo totalmente distinto». Sara salió de la oficina de reclutamiento con un plan de entrenamiento que ocuparía los siguientes 8 meses de su vida. Necesitaría aprobar la prueba de aptitud física estándar del ejército, y además, superar esos estándares con creces: correr, nadar, entrenamiento de fuerza, carreras de obstáculos. Cada día estaría dedicado a llevar su cuerpo más allá de sus límites. De vuelta en el rancho, convirtió un viejo granero en un centro de entrenamiento. Su padre la ayudó a instalar barras de dominadas, cuerdas para escalar y diversos equipos. Su madre, inicialmente preocupada por el repentino cambio de rumbo de Sara, se convirtió en su mayor apoyo al ver la luz que volvía a los ojos de su hija.
El primer mes fue brutal. El cuerpo de Sara, acostumbrado al trabajo de oficina y a visitas ocasionales al gimnasio, se rebeló contra el intenso entrenamiento diario. Se despertaba dolorida cada mañana, se esforzaba al máximo en los entrenamientos que la dejaban exhausta y caía rendida en la cama cada noche, preguntándose si estaba loca por intentar algo tan ambicioso. Pero alrededor de la sexta semana, algo cambió. Sus músculos comenzaron a adaptarse. Su resistencia mejoró y, lo más importante, su mente se fortaleció. Cada carrera matutina por los senderos de montaña se convirtió en una meditación sobre su propia capacidad. Cada serie de flexiones era una prueba de que podía hacer más de lo que antes creía posible. Sara también comenzó a estudiar historia militar, centrándose especialmente en las operaciones especiales. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre tácticas de unidad, principios de liderazgo y la mentalidad necesaria para triunfar en situaciones de alta presión. Aprendió sobre mujeres que habían servido con distinción en combate, inspirándose en su valentía y determinación. Su hermana la visitó un fin de semana y quedó asombrada por la transformación. Sara había perdido peso pero había ganado músculo. Su postura era más recta, sus movimientos más seguros. Lo más notable era que la mirada atormentada que había ensombrecido sus ojos durante meses había desaparecido, reemplazada por una feroz determinación. «Sara, pareces otra persona», exclamó su hermana maravillada mientras estaban sentadas junto al fuego una noche. «Soy otra persona», respondió Sara. La mujer que estaba comprometida con David, que vivía para los almuerzos de fin de semana y las salidas de compras, que pensaba que su mayor reto sería planear una boda. Se ha ido. Estoy construyendo a alguien nuevo, alguien más fuerte. Con la llegada de la primavera, el entrenamiento de Sara se intensificó. Añadió marchas con mochila pesada por terreno montañoso, natación en agua fría en el estanque del rancho y ejercicios de fortaleza mental que su padre le había enseñado en sus días en la infantería de marina. Practicó mantener la calma bajo presión, tomar decisiones estando agotada y perseverar cuando todos sus instintos le decían que se rindiera. La lección más importante llegó en un día particularmente difícil a finales de la primavera. Sara intentaba completar una exigente carrera de obstáculos que ella misma había construido. Pero seguía fallando en un obstáculo en concreto, una cuerda que la obligaba a ascender 9 metros cargando una mochila pesada. Tras su séptimo intento fallido, se sentó en la tierra, con lágrimas de frustración mezcladas con sudor. Su padre se acercó y se sentó a su lado sin decir nada durante varios minutos. Finalmente, habló. «Sara, ¿cuál es la diferencia entre la mujer que dejó a David y la mujer que está sentada aquí ahora mismo?» Ella reflexionó sobre la pregunta. Con cuidado. La mujer que se marchó huía de algo. La mujer sentada aquí corre hacia algo. Exacto. Él asintió. Y por eso lo vas a lograr. Porque ya no intentas escapar. Intentas transformarte. Hay una diferencia abismal entre esas dos motivaciones. Esa tarde, Sara completó con éxito la escalada de cuerda en su primer intento. Pero, aún más importante, comprendió que su viaje no se trataba de demostrarle nada a David ni a nadie que la hubiera lastimado. Se trataba de descubrir quién era realmente cuando todo lo demás desaparecía. A principios del verano, Sara estaba en la mejor condición física de su vida. Podía correr 16 kilómetros sin parar, hacer cientos de flexiones y superar complejos circuitos de obstáculos que pondrían a prueba a atletas experimentados. Pero la verdadera transformación fue mental. Había desarrollado una confianza inquebrantable en sus propias habilidades y la comprensión de que podía superar cualquier desafío con dedicación y perseverancia. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. Sara programó su reunión final con el sargento Rodríguez, lista para comenzar el proceso oficial de ingreso al ejército y perseguir su meta de operaciones especiales.
Mientras conducía hacia la oficina de reclutamiento, se vio en el retrovisor y sonrió. La mujer que la miraba era alguien a quien apenas reconocía y en quien se sentía orgullosa de convertirse. El entrenamiento básico en Fort Moore era todo lo que el sargento Rodríguez le había advertido, y más. Sara llegó una sofocante mañana de agosto con otros 49 reclutas, la mayoría de 18 y 19 años. A sus 30, era una de las mayores de su pelotón, y los sargentos instructores parecían disfrutar especialmente recordándoselo. Martínez, gritaba el sargento instructor Williams desde el otro lado del patio de armas. ¿Crees que por ser mayor que estos mocosos te dan un trato especial? Piensa otra vez. Pero Sara se había preparado para esto. Cada insulto, cada intento de quebrarla mentalmente, solo le recordaba por qué estaba allí. Mientras los reclutas más jóvenes lloraban en sus literas por la noche, nostálgicos y abrumados, Sara se mantenía concentrada en su objetivo. Ya había sobrevivido a su peor pesadilla. Unos cuantos sargentos instructores gritando no eran nada comparados con la devastación emocional que había sufrido. Las exigencias físicas del entrenamiento básico eran intensas pero manejables gracias a sus meses de preparación, mientras que otros reclutas sufrían con las carreras y la calistenia diarias. Sara solía quedar entre las 5 primeras. Sus tiempos en la pista de obstáculos siempre estaban entre los mejores del pelotón, y su puntería impresionaba incluso a los instructores más exigentes. Lo que sorprendió a todos, incluida la propia Sara, fue su liderazgo natural. Durante los ejercicios de campo, otros reclutas empezaron a buscar su guía. Mantenía la calma bajo presión y tenía un instinto para tomar decisiones rápidas y eficaces. El sargento instructor Williams observó este desarrollo con interés. Martínez la llamó aparte después de un ejercicio de navegación nocturna especialmente exitoso en el que había guiado a su escuadrón a través de un terreno difícil para alcanzar su objetivo antes de lo previsto. Tienes algo que la mayoría de estos chicos no tienen. ¿Has pensado en qué quieres hacer después del entrenamiento básico? Sí, sargento instructor, respondió Sara. Quiero intentar entrar en operaciones especiales. William la observó con atención. ¿Operaciones especiales? Eso es muy importante para alguien que trabajaba en una oficina hace un año. ¿Estás segura de saber qué? ¿En qué te estás metiendo? Estoy segura, sargento instructor. Ya he pasado por lo peor que puedo imaginar. Todo lo demás es solo entrenamiento. Él asintió lentamente. De acuerdo. Te recomendaré para la escuela aerotransportada después de que te gradúes. Desde allí, puedes intentar la selección para las fuerzas especiales, pero escucha atentamente. Lo que has hecho hasta ahora no es nada comparado con lo que viene. El entrenamiento básico está diseñado para formar soldados. La selección para las fuerzas especiales está diseñada para encontrar a esa persona entre 100 que puede manejar cosas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Sara sintió una mezcla de emoción y determinación. Estaba un paso más cerca de su objetivo. Las semanas restantes del entrenamiento básico pasaron como un torbellino de ejercicios cada vez más difíciles. Sara sobresalió en todas las áreas. Aptitud física, entrenamiento con armas, operaciones tácticas y liderazgo. Se graduó segunda de su clase y fue seleccionada para entrenamiento individual avanzado en inteligencia militar, un campo que le proporcionaría habilidades valiosas para las operaciones especiales. La escuela aerotransportada en Fort Liberty fue la primera experiencia real de Sara con la comunidad de operaciones especiales. El curso de 3 semanas estaba diseñado para enseñar a los soldados a saltar en paracaídas desde aeronaves, pero también era un campo de pruebas para quienes aspiraban a unirse a unidades de élite. Los estándares físicos eran más altos, la presión mental más intensa y el margen de error prácticamente inexistente. En su primer salto, mientras Sara permanecía de pie en la puerta de un avión C-130,
Mirando la tierra a miles de metros de altura, sintió un momento de puro terror. Todos sus instintos le gritaban que no se lanzara de un avión en perfecto estado. Pero había aprendido a superar el miedo durante sus días más oscuros tras la traición de David. Si pudo sobrevivir a esa caída libre emocional, sin duda podría soportar una literal. «Vamos, vamos, vamos», gritó el instructor de salto, y Sara se lanzó al vacío. La sensación de caer era aterradora y estimulante a la vez. Durante esos primeros segundos antes de que se desplegara su paracaídas, estuvo completamente a merced de la gravedad y la física. Entonces, el paracaídas se abrió con una sacudida que le recordó que seguía viva y flotó plácidamente hacia la zona de lanzamiento. Completó los 5 saltos requeridos a la perfección y se graduó de la escuela de paracaidismo con honores. Lo más importante es que llamó la atención de un reclutador de las fuerzas especiales que estaba observando la clase. El capitán Thompson se le acercó después de la ceremonia de graduación. «Sargento Martínez», dijo, utilizando su rango recién ascendido. «He estado observando su desempeño aquí y he revisado sus registros del entrenamiento básico y de Light. Creo que usted podría ser justo lo que buscamos para nuestra próxima promoción de selección. ¿Te interesa presentarte al curso de calificación de las fuerzas especiales?» El corazón de Sara se aceleró. El curso de calificación de las fuerzas especiales, conocido como el curso Q, era la puerta de entrada para convertirse en boina verde. Era una de las escuelas militares más difíciles del mundo, con una tasa de fracaso superior al 80%. Pero también era precisamente aquello por lo que había estado trabajando durante más de un año. «Sí, señor», respondió sin dudar. «Eso es exactamente lo que quiero hacer». El capitán Thompson sonrió. «Bien. Pero entiende esto. El curso Q no se trata solo de aptitud física, estado físico o habilidades técnicas. Se trata de carácter. Buscamos personas que puedan operar de forma independiente en entornos hostiles, que puedan pensar con claridad cuando todo va mal y que nunca se rindan, por muy mal que se pongan las cosas. Por lo que he visto, creo que podrías tener esas cualidades. Pero solo hay una forma de averiguarlo con certeza». Esa noche, Sara llamó a sus padres para compartir la noticia. El orgullo de su padre era evidente en su voz, mientras que la preocupación de su madre se hacía notar a pesar de sus intentos por mostrarse comprensiva. Sara comprendía ambas reacciones. Estaba a punto de intentarlo. Algo que pondría a prueba todos los límites que había descubierto en sí misma. 3 meses después, Sara se presentó en el campamento MSCAL para el inicio de la selección de las fuerzas especiales. Era una de las 12 mujeres en una clase de casi 200 candidatos. Los demás eran soldados veteranos con múltiples despliegues y años de experiencia militar. Sara aún era relativamente nueva en el ejército, pero tenía algo que muchos de ellos no poseían: una claridad absoluta sobre el propósito de su presencia. El primer día de la selección, mientras formaba con los demás candidatos, Sara recordó a la mujer que había sido solo 2 años antes. Aquella mujer había sido destrozada por una infidelidad de su prometido, estaba perdida y sin rumbo, incapaz de vislumbrar un futuro más allá de su dolor. La mujer que ahora permanecía firme era alguien completamente diferente. Alguien que había elegido transformar su peor momento en la base de su mayor logro. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La selección de las fuerzas especiales estaba diseñada para quebrar a las personas. Los instructores, todos veteranos boinas verdes, habían perfeccionado el arte de encontrar el límite de cada candidato y llevarlos más allá. Lo que diferenciaba a quienes triunfaban de quienes fracasaban no era la fuerza física ni la técnica. Habilidad. Era la negativa a rendirse cuando toda la razón les decía que pararan. La primera fase duró 3 semanas y se centró en la resistencia física y mental.
Los candidatos corrían decenas de kilómetros diarios cargando pesadas mochilas a través de la naturaleza salvaje de Carolina del Norte. Completaron pistas de obstáculos diseñadas para agotar y frustrar, resolvieron problemas complejos con falta de sueño y hambre, y soportaron la constante evaluación de instructores que parecían empeñados en encontrar motivos para despedirlos. Sara vio cómo algunos candidatos empezaron a abandonar durante la primera semana. Algunos fueron despedidos por no cumplir con los estándares físicos. Otros simplemente renunciaron cuando la presión se volvió insoportable. Cada mañana, al despertar, encontraba menos literas ocupadas, menos caras en el desayuno, menos voces durante la formación. Los instructores prestaban especial atención a las candidatas, no por malicia, sino porque sabían el escrutinio al que se enfrentarían si tenían éxito. Cada error se magnificaba, cada debilidad se explotaba, cada momento de duda se examinaba con lupa. Sara lo entendió y lo usó como motivación en lugar de dejarse desanimar. Durante la infame carrera de las estrellas, un ejercicio de navegación que requería que los candidatos se encontraran múltiples recorriendo kilómetros de denso bosque con una mochila de 18 kilos, Sara se encontraba luchando más que nunca. El recorrido estaba diseñado para completarse en un tiempo límite, pero los puntos de control estaban ocultos y eran difíciles de localizar incluso con mapa y brújula. La segunda noche, tras casi 24 horas de movimiento continuo y apenas haber dormido, Sara se desorientó en la oscuridad. Llevaba horas dirigiéndose hacia lo que creía que era su siguiente punto de control, pero nada le resultaba familiar. Su brújula parecía hacerla girar en círculos y el agotamiento le dificultaba pensar con claridad. Por primera vez desde que comenzó la travesía, Sara pensó en abandonar. Se sentó en un tronco caído en medio del bosque, rodeada de oscuridad e incertidumbre, y se preguntó si había sido ingenua al pensar que podría tener éxito donde tantos otros habían fracasado. La voz racional en su cabeza le recordó que no había nada de malo en reconocer sus límites, que ya había logrado más de lo que la mayoría de la gente jamás lograría. Pero entonces recordó el rostro de David cuando salió de su apartamento por última vez. Recordó los meses del vacío y la desesperación que le siguieron. Recordó la decisión que había tomado en el porche de sus padres, convertirse en alguien más fuerte, alguien capaz de afrontar cualquier desafío sin quebrarse. Sara se puso de pie, se ajustó la mochila y volvió a consultar la brújula. Podía estar perdida. Podía estar agotada. Podía fracasar en el ejercicio, pero no se rendiría. Seguiría adelante hasta que una autoridad le ordenara detenerse o hasta completar el recorrido. Fracasar era aceptable. Rendirse, no. 6 horas después, al amanecer, Sara llegó tambaleándose al último punto de control. Había encontrado todos los puntos necesarios dentro del tiempo límite, aunque por los pelos. El instructor del punto de control pareció sorprendido al verla. Al parecer, varios candidatos ya se habían retirado durante el ejercicio nocturno, y no estaba seguro de que ella siguiera allí. Martine, dijo, anotando algo en su portapapeles. Tienes un aspecto terrible. Sí, señor, respondió Sara, tambaleándose ligeramente. Pero sigo aquí. Él la observó un instante y asintió. Sí, lo eres. Buen trabajo. Come algo y descansa. Lo bueno empieza mañana. Lo bueno resultó ser un ejercicio en equipo diseñado para poner a prueba el liderazgo y la cooperación bajo presión extrema. Los candidatos se dividieron en pequeños grupos y recibieron misiones cada vez más difíciles con recursos insuficientes y plazos imposibles. Los instructores lo observaban todo, tomando nota de quien asumía el liderazgo cuando era necesario, quien apoyaba a sus compañeros cuando las cosas se complicaban y quien mantenía la calma cuando los planes fracasaban. Sara descubrió que sus meses de entrenamiento en solitario la habían preparado bien para los retos individuales, pero trabajar en equipo requería otras habilidades. Tuvo que aprender a confiar en los demás, a comunicarse con claridad bajo presión y a subordinar su ego al bien de la misión. Estas lecciones no le resultaron fáciles a alguien que se había reconstruido a sí misma a través de la autosuficiencia,
pero se adaptó rápidamente. Durante un ejercicio especialmente difícil, su equipo tuvo que cruzar un río con materiales limitados mientras cargaban a un compañero herido. El río estaba frío y la corriente era fuerte. Los materiales eran insuficientes para construir un puente adecuado y el tiempo apremiaba. Varios miembros del equipo empezaron a discutir sobre la mejor estrategia mientras se perdían valiosos minutos. El tic-tac seguía su curso. Sara escuchó el debate durante unos instantes y luego tomó una decisión. «Basta», dijo con firmeza, interrumpiendo la discusión. «Estamos perdiendo el tiempo. Johnson, tú y William, empiecen a construir un flotador con los barriles. Peterson, ayúdame a buscar el mejor punto para cruzar el río. Martínez coordinará desde aquí para asegurarse de que no perdamos a nadie río abajo». Sus compañeros la miraron sorprendidos. Rara vez había tomado el mando con tanta decisión. Pero algo en su tono los convenció de seguirla. Ejecutaron su plan con eficiencia, cruzando el río con éxito con su compañero herido minutos antes del plazo límite. El instructor que observaba tomó nota en su portapapeles. Más tarde, Sara se enteraría de que su desempeño durante este ejercicio había sido un punto de inflexión en la evaluación que el instructor hacía de su potencial de liderazgo. Al entrar la selección en su fase final, el número de candidatos restantes se había reducido a menos de 30. Las exigencias físicas seguían siendo intensas, pero la atención se centró cada vez más en la resiliencia psicológica y la evaluación del carácter. Los candidatos se sometieron a extensas entrevistas, evaluaciones psicológicas y evaluaciones basadas en escenarios diseñadas para revelar cómo se desempeñarían bajo las presiones únicas de las operaciones especiales. Durante una entrevista, un instructor le hizo a Sara una pregunta que la tomó por sorpresa. «Sargento Martínez, ¿qué sucede si no supera la selección? ¿Cuál es su plan B?» Sara reflexionó sobre la pregunta con atención. La respuesta sincera era que realmente no había considerado la posibilidad de fracasar. No porque tenía demasiada confianza, pero como ya había decidido que rendirse no era una opción, entendió que el instructor no le preguntaba realmente por su plan B, intentaba comprender su motivación y su nivel de compromiso. «Señor», respondió, «no tengo un plan B porque no creo en ponerme salidas fáciles. Vine aquí para convertirme en boina verde. Si fracaso, no será por no haberlo dado todo. Y si eso ocurre, ya veré qué hago después. Pero ahora mismo, toda mi energía está centrada en tener éxito en esto». El instructor asintió pensativo, pero no reveló si su respuesta era lo que quería oír. 3 semanas después, Sara estaba formada con otros 22 candidatos que habían superado con éxito la selección de las fuerzas especiales. De los casi 200 que habían empezado, solo quedaban 23. Era una de las 2 únicas mujeres que lo habían logrado. Y en ese momento, sintió una satisfacción como nunca antes. Pero la selección era solo el principio. El verdadero desafío le esperaba en la calificación de las fuerzas especiales. El curso en sí, donde pasaría el siguiente año aprendiendo las habilidades técnicas y tácticas necesarias para operar como boina verde, era solo el comienzo. El viaje que había comenzado con el corazón roto y la determinación de reconstruirse estaba lejos de terminar. El curso de calificación de las fuerzas especiales llevó a Sara a un territorio que desconocía por completo. Durante 18 meses extenuantes, dominó habilidades que parecían imposibles para alguien que solo 3 años antes había estado organizando bodas. Aprendió a hablar árabe con fluidez, se volvió experta en medicina de combate avanzada, dominó las demoliciones y los sistemas de armas, y desarrolló la capacidad de integrarse a la perfección en culturas extranjeras. El entrenamiento fue implacable y riguroso. Sara pasó semanas en entornos hostiles simulados, aprendiendo a sobrevivir con recursos mínimos mientras completaba misiones complejas. Practicó el tratamiento de heridas de combate en tejido vivo, planeó y ejecutó incursiones contra unidades militares experimentadas, actuando como fuerzas opositoras, y aprendió a operar sofisticados equipos de comunicación en condiciones de combate.
Pero el aspecto más desafiante no fueron las habilidades técnicas, sino aprender a pensar como una soldado de operaciones especiales. Los Boinas Verdes operaban en pequeños equipos en territorio hostil, a menudo sin apoyo directo, lo que hacía la vida imposible. Decisiones de vida o muerte basadas en información incompleta. Tenían que ser soldados, diplomáticos, maestros y sanadores, a veces todo en la misma misión. Durante el ejercicio de campo final, conocido como Robin Sage, Sara y su equipo se infiltraron en un país extranjero ficticio para organizar y entrenar un movimiento de resistencia guerrillera. El ejercicio duró 3 semanas y estaba diseñado para poner a prueba todo lo aprendido. Sara fue designada especialista en inteligencia del equipo, responsable de recopilar información sobre las fuerzas enemigas y la situación política local. Lo que hizo que Robin Sage fuera particularmente desafiante fue la participación de civiles que representaban a la población local, algunos aliados y otros hostiles. Los candidatos debían desenvolverse en situaciones políticas complejas, entablar relaciones con líderes locales recelosos y cumplir sus objetivos mientras evitaban a las fuerzas enemigas que los perseguían activamente. La segunda noche del ejercicio, el equipo de Sara contactó con un líder de la resistencia local, interpretado por un sargento mayor retirado de las fuerzas especiales, quien se tomaba su papel muy en serio. Desconfiaba de los estadounidenses y exigió pruebas de su compromiso antes de cooperar. El capitán del equipo intentó negociar, pero el civil se mantuvo firme y amenazó con revelar su posición a las fuerzas enemigas. Sara había estado observando la interacción con atención, fijándose en el lenguaje corporal y el comportamiento verbal del participante. Reconoció algo en su actitud que le recordaba a su padre, un veterano militar que valoraba la franqueza y la autenticidad por encima de todo. Decidida rápidamente, dio un paso al frente y se dirigió al participante en árabe, utilizando frases que había aprendido para transmitir respeto y un propósito común. «Señor», dijo, volviendo al inglés, «no hemos venido a jugar ni a hacerle perder el tiempo. Su pueblo lucha por su libertad, y estamos aquí para ayudarles a hacerlo con mayor eficacia. Pero si no confía en nosotros, solo estaremos perdiendo el tiempo mientras sus enemigos se fortalecen. ¿Qué espera de nosotros?». El participante la estudió durante un largo rato, luego sonrió levemente. Por fin, alguien que habla como un soldado en lugar de como un político. Aceptó colaborar con el equipo, y el ejercicio transcurrió con éxito a partir de ese momento. Más tarde, durante la revisión posterior a la acción, el participante apartó a Sara. «Sargento Martínez, ese fue el enfoque correcto. En operaciones reales, se encontrará con situaciones donde la sensibilidad cultural es fundamental. La comunicación directa es esencial. El hecho de que pudieras interpretar la situación y adaptar tu enfoque demuestra que comprendes lo que este trabajo realmente exige». Al acercarse el final del curso Q, Sara reflexionó sobre la transformación que había experimentado. La mujer devastada por la infidelidad de su prometido ya no existía. En su lugar, se encontraba alguien capaz de lanzarse en paracaídas sobre territorio hostil, organizar movimientos de resistencia, curar heridas de combate y liderar soldados en situaciones imposibles. El camino había despojado a Sara de todas sus suposiciones sobre sus propias limitaciones y la había transformado en alguien a quien apenas reconocía, pero a quien respetaba profundamente. La ceremonia de graduación se celebró en una fresca mañana de otoño en Fort Liberty. Los padres de Sara habían viajado para presenciar cómo su hija recibía su boina verde, y su padre lució su uniforme de gala para la ocasión. Mientras esperaba formada con sus compañeros, a punto de ser llamada para recibir la distintiva prenda que la identificaba como soldado de las fuerzas especiales, Sara vio su reflejo en una ventana. La mujer que la miraba se parecía muy poco a la ejecutiva de marketing que había huido de Chicago 3 años antes. Esta mujer se erguía con una postura militar impecable, la mirada penetrante y segura, y su presencia inspiraba respeto. Se había ganado el derecho a portar la boina verde gracias a su sacrificio, determinación y una absoluta negativa a aceptar la derrota.
Sargento de primera clase Sara Martínez, la llamó el sargento, y Sara dio un paso al frente para recibir su boina verde. Al colocarle la distintiva prenda en la cabeza, sintió una oleada de orgullo y satisfacción que eclipsaba cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida anterior. Pero incluso mientras saboreaba ese momento de triunfo, Sara sabía que era solo el comienzo. Los soldados de las fuerzas especiales no se formaban para asistir a ceremonias de graduación. Se forjaban para desplegarse en los lugares más peligrosos del mundo y cumplir misiones que parecían imposibles para todos los demás. 3 meses después, Sara recibió sus primeras órdenes de despliegue. La asignaban al destacamento operativo de las fuerzas especiales, Alfa, ODA, que se desplegaría en Afganistán para colaborar con socios locales en operaciones antiterroristas. La misión le exigiría usar todas las habilidades que había aprendido durante el curso Q y probablemente desarrollar otras nuevas que ni siquiera había imaginado. Mientras se preparaba para el despliegue, Sara reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. La traición de David, que le había parecido el fin del mundo, en realidad había sido el comienzo de su transformación en alguien extraordinaria. El dolor que casi la había destruido se había convertido en la base de una fortaleza que desconocía poseer. Empacó su equipo metódicamente, revisando y volviendo a revisar cada artículo. En pocas semanas estaría en Afganistán, operando en uno de los entornos más peligrosos del planeta, responsable de misiones que podrían influir en el curso de la guerra. La joven que una vez se preocupó por los preparativos de su boda y las intrigas de la oficina estaba a punto de formar parte de algo mucho más grande e importante de lo que jamás había imaginado. Sara Martínez no solo había sobrevivido a su punto de quiebre, sino que lo había utilizado para convertirse en alguien capaz de afrontar cualquier cosa que el mundo le deparara. Pronto, las nubes mismas temblarían a su paso. Armada con habilidades al alcance de pocos e impulsada por una fortaleza forjada en el dolor y templada por las exigencias de la fuerza de combate de élite más prestigiosa del mundo, estaba a punto de comenzar la verdadera prueba de todo lo aprendido. Afganistán puso a prueba cada una de las habilidades adquiridas por Sara y la llevó más allá de lo que creía posible. Incluso después de años de entrenamiento de élite, su unidad de operaciones especiales, ODA, estaba destinada en una base de operaciones avanzada en la provincia de Helmand, trabajando con unidades de la policía local afgana para desarticular las operaciones talibanes en aldeas remotas que jamás habían visto soldados estadounidenses. El trabajo era peligroso y complejo, y requería una combinación de diplomacia y preparación para el combate. Las habilidades lingüísticas y la formación cultural de Sara resultaron invaluables mientras trabajaba para entablar relaciones con los líderes locales, quienes veían a todos los extranjeros con profunda desconfianza. Muchos habían sido traicionados anteriormente por promesas de apoyo que desaparecieron cuando cambiaron las prioridades políticas. Durante su 3er mes en el país, el equipo de Sara recibió información de inteligencia sobre un objetivo de alto valor. Un comandante talibán responsable de coordinar ataques contra las fuerzas de la coalición en toda la región. La misión requería infiltrarse en una aldea de montaña por la noche, capturar o eliminar al objetivo y retirarse antes del amanecer sin bajas civiles. Como especialista en inteligencia del equipo, Sara era responsable de planificar la operación y coordinar con los socios afganos que proporcionarían apoyo local. Pasó días estudiando imágenes satelitales, entrevistando a informantes y elaborando planes de contingencia para diversos escenarios. El margen de error era nulo. Un solo error podría resultar en el fracaso de la misión, muertes de civiles o la pérdida de sus compañeros. La noche de la operación, Sara sintió la familiar calma previa a la misión, una calma que se había vuelto instintiva durante su tiempo en las fuerzas especiales. Mientras revisaba su equipo por última vez, pensó brevemente en el camino que la había llevado hasta ese momento. La mujer que había sido destruida por la infidelidad estaba a punto de liderar una operación militar de precisión contra terroristas internacionales en uno de los lugares más peligrosos del planeta. La inserción en helicóptero transcurrió sin problemas, pero al acercarse al edificio objetivo, descubrieron que su información de inteligencia era incompleta.
El comandante talibán estaba allí, pero también el doble de guardias. Como se esperaba, y aún peor, varios civiles, incluyendo niños, se encontraban en el recinto, lo que hacía imposible el uso de armas pesadas o explosivos. Sara tomó una decisión en una fracción de segundo que definiría su carrera. En lugar de pedir refuerzos o abortar la misión, propuso una modificación al plan que les permitiría aislar al objetivo protegiendo a los civiles. Era arriesgado y requería una coordinación perfecta, pero era su mejor opción para el éxito de la misión sin daños colaterales. Escuchen con atención, susurró por la radio mientras el equipo tomaba posiciones alrededor del complejo. Vamos a crear una distracción en el lado norte para alejar a los guardias del edificio principal. Thompson, tú y Rodríguez pongan a salvo a los civiles por la salida trasera. Yo me encargaré de Williams y me acercaré directamente al objetivo una vez que los guardias se hayan reposicionado. El plan funcionó a la perfección. En cuestión de minutos, el comandante talibán estaba bajo custodia y los civiles a salvo. No se disparó ningún tiro, nadie resultó herido y la información obtenida tras la captura permitiría frustrar varios ataques planeados contra las fuerzas de la coalición. De vuelta en la base, el oficial al mando de Sara la apartó para hablar en privado. El coronel Harrison era un veterano con múltiples despliegues y no se impresionaba fácilmente, pero reconocía un desempeño excepcional cuando lo veía. Martínez, tu trabajo de esta noche fue sobresaliente. La forma en que adaptaste el plan bajo presión, manteniendo la seguridad de los civiles como prioridad, es precisamente la esencia de las fuerzas especiales. Te voy a dar una recompensa y quiero que sepas que tu desempeño aquí ha sido reconocido por tus superiores. Durante los meses siguientes, Sara participó en decenas de operaciones en todo Afganistán. Ayudó a entrenar a las fuerzas afganas, realizó misiones de reconocimiento en territorio controlado por los talibanes y coordinó con agentes de la CIA delicadas operaciones de inteligencia. Cada misión contribuyó a consolidar su reputación como una soldado en la que se podía confiar para las misiones más exigentes. Pero la misión que definiría su legado llegó casi al final de su despliegue. Una ofensiva masiva de los talibanes había arrasado un centro de distrito en una provincia remota, atrapando a una pequeña unidad de soldados afganos y asesores estadounidenses. El terreno hacía imposible el rescate en helicóptero y los refuerzos terrestres tardarían días en llegar. Sara se ofreció voluntaria para liderar un pequeño equipo en una peligrosa misión de infiltración para llegar hasta los soldados atrapados y coordinar su evacuación. El viaje requirió cruzar 96 kilómetros de territorio hostil a pie, evitando patrullas talibanas y llegando al puesto de avanzada asediado sin ser detectados. El equipo de Sara se movía solo de noche, ocultándose durante el día y subsistiendo con raciones mínimas. Las exigencias físicas eran agotadoras, pero Sara había aprendido hacía mucho tiempo que su cuerpo podía soportar mucho más de lo que su mente creía posible. La tercera noche, al acercarse al puesto de avanzada, el equipo de Sara descubrió que la situación era peor de lo que se había informado. Los soldados atrapados se estaban quedando sin munición, varios estaban heridos y las fuerzas talibanes se preparaban para un asalto final que probablemente acabaría con todos los que se encontraban dentro del complejo. Sara tomó otra decisión crucial. En lugar de simplemente coordinar una evacuación, optó por convertir la llegada de su pequeño equipo en un contraataque coordinado que rompería el asedio talibán. Valiéndose de su conocimiento del terreno y de las tácticas enemigas, planeó un ataque en 3 frentes que sorprendería a los atacantes y crearía una oportunidad para que los soldados atrapados escaparan. La batalla duró 18 horas. Sara coordinó ataques aéreos, dirigió los movimientos terrestres y lideró personalmente varios asaltos contra posiciones talibanes. Cuando la munición escaseaba, improvisó artefactos explosivos con materiales encontrados en el complejo. Cuando el equipo de comunicaciones resultó dañado, estableció métodos de contacto alternativos con las aeronaves de apoyo. Durante todo el combate, Sara mantuvo la calma y la concentración, tomando decisiones tácticas que salvaron vidas y convirtieron un posible desastre en una victoria estratégica.
Su liderazgo inspiró tanto a los soldados estadounidenses como a los afganos a rendir más allá de sus capacidades habituales. Y sus innovaciones tácticas desbarataron los planes enemigos que se habían planeado. Estaban seguros de tener éxito. Cuando finalmente llegaron las fuerzas de socorro, encontraron a Sara coordinando las posiciones defensivas a pesar de haber sido herida por la metralla de un ataque de mortero. Se había negado a recibir atención médica hasta que todas las demás bajas fueran evacuadas y continuó liderando la defensa incluso mientras perdía sangre por múltiples heridas. Las consecuencias de la operación convirtieron a Sara en una figura legendaria dentro de la comunidad de las fuerzas especiales. El informe oficial posterior a la acción le atribuyó el mérito de haber salvado la vida de 23 soldados de la coalición y de haber evitado una importante derrota estratégica. Las innovaciones tácticas que había empleado durante la batalla se convirtieron en casos de estudio en las academias militares. Más importante aún para Sara, se había demostrado a sí misma que la transformación iniciada por la angustia y forjada a través de años de entrenamiento se había completado. Se había convertido en alguien capaz de afrontar situaciones imposibles sin titubear, de guiar a otros en los momentos más difíciles y de convertir una posible derrota en victoria gracias a su pura determinación y brillantez táctica. Cuando Sara regresó a Estados Unidos meses después, fue ascendida a sargento de primera clase y le ofrecieron puestos en prestigiosas academias militares donde podría entrenar a la próxima generación de soldados de las fuerzas especiales. Tenía múltiples opciones para su futuro: continuar sus misiones operativas, cursar estudios superiores o incorporarse a una carrera civil donde sus habilidades fueran altamente valoradas. Pero mientras estaba de nuevo en el porche de sus padres en Montana, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de tonos púrpura y dorado, Sara comprendió que el viaje en sí había sido el destino. La mujer destrozada por la traición ya no existía. En su lugar se alzaba alguien que había afrontado lo peor que el mundo podía ofrecer y había emergido no solo intacta, sino más fuerte que nunca. Las nubes sobre las cumbres parecieron apartarse ante sus ojos, como reconociendo la presencia de alguien que había aprendido a inspirar respeto incluso a los propios elementos. Sara Martínez había resurgido de las cenizas de su vida anterior para convertirse en una fuerza de la naturaleza, alguien capaz de hacer temblar la tierra con sus pasos y de conmover el cielo mismo. Al pasar bajo ella, había cumplido su promesa. Se había transformado en alguien completamente nueva, más fuerte y capaz de lo que jamás hubiera imaginado. El viaje de ejecutiva de marketing destrozada a soldado de élite de las fuerzas especiales había concluido. Pero Sara comprendió que aquello era solo el comienzo de un capítulo extraordinario que le depararía el futuro en su singular vida.